Bienvenidos a otra cápsula más de Raíces Históricas de México y el Mundo. En esta ocasión les traigo la segunda parte del verdadero conde Drácula, Vlad Tepes. Continúo con la narración. A Vlad, ¿de qué le servían a él y al país los pordioseros? Decía, los cojos y los leprosos. La cuestión nunca se planteó abiertamente en esos términos. Cristo había pasado su vida en la pobreza y celebrado la carencia de bienes, decía Vlad. Los mendigos y los enfermos desempeñaban una función en el orden divino, la de recordar a los pudientes sus deberes de conciencia. La limosna que daba al rico se contaba entre las buenas acciones mediante las cuales se obtenía un lugar en el cielo. Pero Vlad concibió un nuevo principio. Según él, los pobres eran una carga para el país, no producían nada y vivían de los bienes de los industriosos. Nuevamente, convocó un festín. Preguntó a los presentes si no querían verse libre de preocupaciones y privaciones. Los pobres contestaron que sí, y él mandó prender fuego a la sala. Nadie escapó con vida. A sus horrorizados vasallos les explicó que él no quería pobres en su principado. Otro grupo improductivo para Vlad, ese al que dedicó su atención, fue el de los gitanos. Había en su territorio cerca de 300 gitanos. Él tomó 3 de los mejores, los mató y los mandó asar para que los demás lo comieran, amenazándolos con enviarlos a luchar contra los turcos si no comían la carne que se les ofrecía. Los gitanos prefirieron alistarse y Vlad puso generosamente armas a su disposición. Los gitanos se vieron igualmente sorprendidos cuando el voivada decidió reducir con su habitual drasticidad las pérdidas por robo que sufría la economía del país. Un gitano que había robado fue condenado a la vergonzosa muerte de la horca, castigo al que en aquella época se recurría en casos de grandes latrocinios. Los gitanos rogaron al conde Vlad que suavizara los castigos y que prohibiera el castigo de la horca. No hizo caso, sino que esto provocó más al príncipe, al cuestionar la soberanía y amenazarlo con una instancia superior. En realidad lo que sucedió fue que con la ira de Vlad, todos los gitanos fueran ejecutados y empalados debidamente. Como toda ejecución de empalamiento, sus súbditos le llevaban a Vlad la sangre que era recolectada de las víctimas, ya que esto le permitía a Vlad, según él, fuerza y poder para su reino. Él ya se había hecho adicto a beber sangre. Durante el gobierno de Vlad existió un momento de justicia y rectitud, y fue cuando un importante comerciante florentino que llevaba consigo una gran cantidad de mercancías y una considerable cantidad de dinero llegó ante Vlad. El comerciante marchó directamente al palacio del príncipe con objeto de solicitarle protección para sus pertenencias. Vlad le sugirió sencillamente que lo dejara todo en la plaza del mercado y puso a su disposición un cuarto en el palacio para pasar la noche. Al poco entusiasmado florentino no le quedó más remedio que obedecer. A la mañana siguiente había desaparecido 160 ducados. Vlad lo consoló, asegurándole que se hallaría el dinero. Le indicó a su tesorero que entregara al comerciante la misma cantidad robada, más un ducado. Luego ordenó al alcalde que buscara de inmediato al ladrón, pues en el caso de que no fuera encontrado, él haría destruir la ciudad. Entretanto, el comerciante volvió a su mercancía y contó el dinero. Lo hizo una y otra vez, y siempre obtenía el mismo resultado. Había un ducado de más. Entonces volvió a ver a Vlad y le dijo: «Príncipe, conde, me habéis devuelto absolutamente todo mi dinero, pero hay un ducado de más. Aquí lo tienes». En el mismo momento fue traído el ladrón al palacio. Vlad replicó: «Ve en paz, comerciante,
y quédate con el ducado de más. Si no me lo hubieras devuelto, te habría hecho empalar, como lo haré con este mendigo ladrón. Un suceso importante es que Vlad Tepes apoyaba a la iglesia, ahí donde le es útil, cuando le concede las tierras que pertenecían a los boyardos. Lo hace porque a su vez los conventos lo apoyaran con dinero y víveres en caso de guerra. Y en este caso se fortificarían los conventos, creando refugios seguros, no solo para los monjes, sino también para él y sus hombres. Además, pasaba a ser deber de los sacerdotes acatar la autoridad del príncipe y su derecho a dominar mediante la crueldad cuando fuera necesario a los intereses del país. Es de destacar algunas anécdotas. Un día, Vlad preguntó a un monje en qué medida era lícito aplicar castigos crueles. El monje expuso la teoría de que el soberano tenía el derecho de hacer empalar a todo aquel que él considerase culpable. Sus acciones no estaban sujetas a la crítica de sus súbditos, de modo que él podía decidir haciéndose responsable. Al escuchar esto, Vlad recompensó al monje. Menos afortunado fue el prior de un convento de franciscanos descalzos, quien se atrevió a dirigir un sermón al soberano por haber exterminado a una familia de boyardos, sin salvar siquiera a los recién nacidos. Vlad le respondió: «Te debo una explicación. No puedes nunca quedarte a medio camino. No basta con podar la mala hierba. Debes llegar a la raíz para poder exterminarla. Los niños de hoy son mis enemigos de mañana y no tardarán en vengar en mí a sus padres». El prior fue empalado como castigo. Como insolente, Vlad consideró que la respuesta había sido el producto de su cerebro, por lo que como castigo le atravesaron con un palo la cabeza y la sangre de éste fue tomada por Vlad para tener fuerza y poder. Similar destino sufrió un hombre piadoso, quien preguntó a Vlad, que se paseaba entre los empalados, cómo podía soportar el hedor. Vlad agradeció su atención y lo hizo atravesar con un palo muy alto para que el hombre expirara ahí, donde el aire era más puro. La obsesión de Vlad contra todo lo no productivo, que en un principio centró en los mendigos, la desplazó al ámbito de la iglesia. Cuando le pareció necesario, se compadeció de 2 monjes mendicantes que le pidieron limosna. «Ustedes llevan una vida miserable», les dijo, a lo que los monjes replicaron que de esa manera se ganarían el cielo. «¿Están seguros de llegar ahí?», preguntó Vlad, a lo que los monjes respondieron que así lo deseaban, pero que eso dependía de la voluntad de Dios. Naturalmente, Vlad se brindó a colaborar con la voluntad de Dios y mandó que los empalaran. Finalmente, Vlad murió en la lucha. Se supone que en un conflicto con el Imperio turco y que murió en batalla. O según otra versión, un asesino a sueldo lo decapitó por la espalda, haciendo rodar su cabeza por el suelo. Él era tan consciente de que había fracasado y de que todo aquello era absolutamente inaceptable, tanto para los habitantes del desangrado Principado de Valaquia, en Transilvania, como para las ciudades sajonas, que por precaución dejó a su mujer húngara y a sus hijos en Transilvania. Cabe hacer mención que Vlad se había hecho adicto a beber sangre y tenía que hacerlo 2 o 3 veces al día. Esto lo hacía con sus víctimas, que ya fuera de empalamiento o que mandaba a ejecutar. El cuerpo del conde Drácula fue sepultado en Esnagov, un convento insular cercano a Bucarest, al que durante su segundo gobierno, había fortificado generosamente y provisto de tierras. Por el contrario, su cabeza fue cuidadosamente conservada en miel, enviada a Transilvania como prueba de su muerte y atravesada por un palo y expuesta a la vista de todos. Una anécdota que fue muy cruel por parte de Vlad fue
cuando llegaron los turcos, que enviaron un contingente de tributo de paz, pero estos osaron no quitarse el turbante, lo cual para Vlad fue una gran ofensa. Se los clavó en la cabeza. Así es, amigos, espero que les haya gustado esta historia verdadera del conde Drácula, la cual fue llena de terror y sangre. Gracias por su atención y los espero próximamente en otra cápsula más. ¡Hasta pronto!